Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este martes. Soy Nicolás Paut y vamos a revisar lo más importante que ha sucedido en materia económica. Vamos a hablar de impuestos. También vamos a hablar de el servicio de impuestos internos. Como sabemos, este es el último día de Javier Echeverri al frente de esa dirección. Vamos a hablar inmediatamente de eso, porque antes, siendo las 8 de la mañana con un minuto, revisamos números en Agenda Económica AM, específicamente los indicadores económicos para esta jornada. Los vamos a revisar a continuación en pantalla. Y ahí los tenemos. El IPSA cerró ayer con una baja de 0,73%. El dólar bajó también a 954. Se ha mantenido más o menos en esos niveles la divisa estadounidense en las últimas semanas. Mientras que la UEF, como ustedes saben, luego de que el IPC de junio bajara 0,4%, también baja la unidad de fomento, 39.224 unidades de fomento, que como ustedes saben ha hecho noticia en los últimos días, porque hay parlamentarios que se les ocurrió la idea de eliminar la UEF en algunos contratos, por ejemplo, en los créditos hipotecarios. Eso ha traído el rechazo transversal de todos los economistas, de ministros y exministros, así que los parlamentarios se están quedando algo aislados en esa idea. Vamos a ver cómo se desarrolla esa historia. Seguimos analizando otros indicadores, los vemos a continuación. Estos son muy importantes. Este debe ser el principal índice bursátil del mundo, el S&P, que subió 0,14% ayer en la bolsa de Nueva York. El cobre sigue subiendo, $5.65 la libra. Impresionante como algo negativo para la actividad mundial, que es el arancel de 50% al cobre que desde el 1 de agosto impone Estados Unidos, ha hecho que se eleve la demanda, porque los compradores estadounidenses buscan estoquearse antes de que se imponga ese arancel. Bueno, eso ha hecho que suba el precio del cobre. Mientras tanto, el precio del petróleo sigue cayendo. Eso es una muy buena noticia, $65 el barril. De hecho, la semana pasada hubo una caída de todos los combustibles. Veremos si eso se mantiene en las próximas semanas. Si el dólar se mantiene en estos niveles y el precio del petróleo cae, van a bajar los precios de los combustibles. Bueno, cambiamos de tema porque yo les mencionaba que hoy es el último día de Javier Echeverri como director del Servicio de Impuestos Internos. Ayer, en una conferencia de prensa, fue una despedida que realizó el que fue también, en otra época, director del mismo servicio. Y allí dijo dos cosas importantes. Algo que ya sabíamos, que él no se quería ir. Le pidieron la renuncia. En términos políticos, lo despidieron. Pero nunca se usa esa figura, sino que se les pide la renuncia. Pero el hecho político es el mismo. Y lo otro es que, más que hacer una crítica de que se equivocó, de que estuvo mal, que no pagara todas las contribuciones que debía, lo que dijo es que se despreocupó de que por estar tan encima de otras obligaciones del servicio, se despreocupó de su situación personal. Tal como lo explica la siguiente nota, Pilar Gutiérrez. O sea, me hubiera gustado no salir, pero yo soy respetuoso de las atribuciones del gobierno y el gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión y por lo tanto me pidieron el cargo. Fue lo que dijo el saliente director del Servicio de Impuestos Internos en su despedida, luego de la polémica por pagar menos contribuciones a las correspondientes por una propiedad inscrita a su nombre. Luego de la revisión de antecedentes, el gobierno pidió su renuncia. Si bien en las gestiones que había hecho el director no había ninguna irregularidad, no había ninguna mala intención, por así decirlo, y había gestiones adicionales que se podrían haber hecho y que no se hicieron. Consultado al respecto, Echeverri reconoció el error de su parte. Yo la verdad es que no quería irme. Obviamente que si hubiera sabido cosas que hice, las habría hecho con mucho mayor velocidad. Lo que pasa es que yo estaba haciendo todas estas cosas y me despreocupé de estar apurando al servicio para que me actualizaran luego el catastro en base a la información que yo mandé. Es cierto que me despreocupé o me preocupé
no lo suficiente. El anuncio de su salida ocurrió horas después de que Echeverri anunciara que pagaría la totalidad de los años pendientes por menores contribuciones y no solo los últimos 3 que establece la ley. Sin embargo, las críticas continuaron. Si hay algo que no hizo bien, entre otras cosas, el exdirector Javier Echeverri, fue respetar a los contribuyentes. No los respetó haciendo avalúos fiscales injustos, aumentando cobros de contribuciones de manera oscura, además, por supuesto, de las contribuciones que no pagó. Me parece positivo que se le solicite la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que presentó irregularidades en el pago de sus contribuciones. Ahora es de esperar que la nueva encargatura subrogante continúe con el objeto de fiscalización en terreno que había llevado el antiguo director, que se fortalezca el trabajo con el Ministerio Público, con aduanas. Quienes también se refirieron a su salida fueron los expertos tributarios, quienes reconocen que Echeverri fortaleció el rol fiscalizador en terreno del Servicio de Impuestos Internos, pero también tienen sus reparos. Se destaca, por un lado, el reimpulso a la fiscalización de la informalidad y el crimen organizado. Sin embargo, quedan deudas importantes en materia de confianza del sistema tributario por parte de los contribuyentes. Y por desgracia, la imagen que queda es que si ni siquiera la máxima autoridad de una repartición pública es capaz, insisto, sea por buenas o malas razones, es capaz de tener su situación al día, que queda para el resto. Esto implica un desafío, sin duda, de revisar todo el sistema de contribución y también el sistema de regularización. Ahora asumirá en su lugar la subdirectora de fiscalización Carolina Saravia, que se va a desempeñar en el cargo hasta el final de la actual administración. Su designación, dijo el mismo Marcel, da cuenta de un mensaje que quieren transmitir. Lo que ha ocurrido en el Servicio de Impuestos Internos es que no se interprete, que nadie se equivoque creyendo que es una señal de debilidad en la fiscalización tributaria. Al contrario, que cierto, el celo por el cumplimiento tributario haya llevado incluso a la salida de su propio director, lo que indica es que la mano es firme para fiscalizar el pago de impuestos. Tenemos que mantener esta fuerza fiscalizadora, tenemos que mantener el control que estamos haciendo respecto de planificaciones tributarias agresivas. En medio de la polémica por el pago de contribuciones de Echeverri, el gobierno entregó otra noticia que podría afectar a todos los contribuyentes. Van a proponer al Congreso que se postergue el reavalúo de propiedades no agrícolas para abordar las mejoras en la metodología del cálculo del impuesto territorial. De enero de 2026 pasaría a ser el mismo mes, pero de 2027. Respecto a la salida de Javier Echeverri, hay dos cosas muy importantes. Uno, quien está a cargo de cobrar los impuestos en Chile tiene que tener una hoja prístina, tiene que tener absolutamente todo en regla, predicar con el mejor ejemplo. Así deben ser todas las autoridades. Y si no lo puede hacer, independiente de las razones, pueden haber razones plausibles, puede haber, como decía él, despreocupaciones, no puede liderar con el ejemplo. Y eso yo creo que es lo que deben dar precisamente confianza a las autoridades para todo el resto de la población. Y lo segundo, esto sucedió poco después de que el mismo Servicio de Impuestos Internos denunciara ante el Ministerio Público a funcionarios internamente que están acusados de llevar adelante una financiera ilegal. Justo después de esa acusación sucede esto de Javier Echeverri. Muchos dicen que internamente vino la filtración de los datos de Javier Echeverri después de que se sabía que iba a hacer esta acción contra funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Todavía hay mucha historia que contar al interior del organismo. Pasamos a otro tema porque desde ayer ya circula la moneda de 100 pesos conmemorativa del centenario del Banco Central. Ahí la vemos. El ente emisor cumple 100 años en 2025 y desde ayer entonces circula esta moneda. Es simplemente conmemorativa, no tiene un valor mayor solamente por esto. Y de hecho ayer Rosana Costa estaba comprando pan con esta moneda de 100 pesos. Como lo pueden ver entonces circula desde ayer, así que si usted tiene la suerte de tenerla, bueno, la puede guardar como recuerdo o bien usarla, es decisión de cada uno. Bueno, seguimos hablando de impuestos en agenda económica porque aproximadamente 1 millón de pymes no pagarían impuesto a la renta. No se trata de que
no se tenga que cumplir con obligaciones tributarias, sino que si se aprueba el proyecto de ley que fue ingresado ayer a la Cámara de Diputados, serán los socios dueños de las pymes los que paguen impuestos, pero a través de su global complementario. Es parte de lo que nos explica Elizabeth Acosta. La nueva reforma tributaria fue presentada este lunes por el ministro de Hacienda, con un enfoque en el apoyo a la clase media. Este proyecto tiene 3 aristas: pymes, sectores de ingresos medios que usan parte importante de sus recursos en arriendo, y adultos mayores que pagan contribuciones. Orientado a buscar un régimen tributario que sea más justo con este sector, que reconozca su papel en la economía, que impulse su crecimiento o el aporte que las empresas de menor tamaño hacen al crecimiento del país, y también que represente el rol o el espacio que ocupan las empresas de menor tamaño dentro de lo que es la gran clase media chilena. Para las pymes, contempla cambios en el impuesto a la renta, facilitando el uso del régimen transparente, es decir, no deben pagar impuesto de primera categoría por la empresa. También se utilizará monotributo, concepto que permite un pago fijo mensual para las microempresas que se están formalizando, saldando las obligaciones tributarias. También permitiría que las pymes que superen el límite de ventas y pasan a un régimen general pueden usar los créditos PYME para facilitar esta transición. Con ello se estaría beneficiando a 1 millón de pymes, estimulando su crecimiento y facilitando su formalización. Les permite escalar, hacerlas crecer, y con eso nos permitirá, y por favor cuenten con nuestro apoyo para que nuestras queridas pymes puedan crecer. Generan empleo, generan sostenibilidad, pero también generan cohesión social. Así que cuenten con nosotros. Las organizaciones MIPYMES más representativas del país queremos, en particular, hacer un llamado a los parlamentarios. Queremos llamarlos a que respeten el acuerdo que ha llegado a las pymes con el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué razón? Porque hemos sido partícipes de más de 30 reuniones, discusiones que han durado más de un año para arribar a este proyecto que beneficia, en definitiva, a 1 millón de empresas de menor tamaño. Por la parte de los sectores medios, se contempla un crédito tributario por el gasto de arriendo. Este beneficiaría a 900.000 contribuyentes, lo que igualaría su situación a la de aquellos que son propietarios y deducen intereses por su pago de impuestos. En el caso de los adultos mayores, 80.000 de ellos recibirán una modificación en sus contribuciones, bajando sus montos. Además, se postergan por 1 año los nuevos avalúos para subsanar las dificultades y mejorar las metodologías. Y además este proyecto pone por delante el contrato social. Chile también avanza en derechos y deberes, porque todas las personas tienen el deber de cumplir con sus obligaciones tributarias, pero también tienen el derecho a tener un régimen tributario que les sea pertinente a su realidad social y al estado de desarrollo de su negocio, de tal forma que la formalización sea un vehículo para que todos los emprendimientos en nuestro país puedan crecer, desarrollarse y, por supuesto, entregar mejores vidas a las familias chilenas. Nuestro Ministerio de Hacienda y el Gobierno está llevando una propuesta de ley al Parlamento que reconoce la legitimidad de quienes ganan más, pero reconoce la legitimidad de quienes ganan menos tengan obligaciones menores y proporcionales. Esta reforma involucra recursos que bordean los $1.000 millones, lo que se compensa con varias herramientas, entre ellas subir impuestos a 70.000 contribuyentes que perciben rentas mensuales desde 8.200.000 pesos brutos. Régimen transparente es un concepto tributario que vamos a tener que acostumbrarnos. ¿Qué es lo que dice? Que una pyme no va a estar obligada a pagar el impuesto a la renta, pero sí lo van a tener que hacer sus dueños, pero mediante el global complementario. Es parte de lo que se presentó ya para el proyecto con foco en la clase media y pymes y que está en el Congreso y que vamos a analizar junto a la socia de Tax and Legal de PwC Chile, Loreto Pellegrí, a quien vemos en pantalla. Loreto, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Loreto, en general, ¿qué te parecen los detalles de este proyecto que ya está en el Congreso?
Mira, la verdad, yo no soy muy experta en pequeñas, medianas y grandes, o sea, medianas empresas, pero por lo que he estado estudiando y lo que he estado conversando con colegas míos, este proyecto tiene algunas críticas por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, primero entiendo que este proyecto fue presentado con el apoyo de algunas organizaciones gremiales, pero entiendo que hay varias que no apoyaron el proyecto o por lo menos no asistieron ayer al lanzamiento de este proyecto, como son la Multigremial y la CONAPYME. La CONAPYME, recordemos que don Rafael Cuncille falleció hace, no sé, un par de semanas y entiendo que están en proceso eleccionario. La verdad es que las pymes tienen un régimen ya que costó mucho incorporarlo, en el fondo que es el 14D3, el artículo 14D3 de la Ley de la Renta, y lo que habría que hacer es mejorar ese régimen y no tratar de trasladar al 50 y tanto % en el fondo de las pequeñas y medianas empresas que están en ese régimen y que parece que no quisieran ir a un régimen transparente. Y esta idea de que sean los socios dueños de las pymes los que paguen los impuestos a través de su global complementario, ¿cómo la evalúas? Lo que pasa es que este régimen ya existe en el artículo 14 de número 8, ya existe, y creo que alrededor del 20 y tanto % de las pymes está en ese régimen. Lo que pasa, esta minuta no dice mucho, pero en enero o un poco después, en el fondo, unos meses atrás, en el fondo, el gobierno había socializado esta propuesta en las organizaciones gremiales y lo que tienen transparente es que hoy día no tienen que llevar contabilidad y tienen un montón de otras facilidades. Y hoy día entiendo que, si bien la minuta no lo dice, entiendo que les estaría obligando a llevar una contabilidad simplificada, a calcular un capital propio tributario. En el fondo, llevar una contabilidad simplificada para las micro pequeñas empresas, en el fondo, igual es un esfuerzo. Calcular el capital propio tributario, lo que eventualmente podría estar afectas estas empresas a una patente comercial, y además, en el fondo, otras normas que les pudieran ser aplicables, como por ejemplo las normas de los gastos rechazados, etcétera. Por lo tanto, creo que este régimen habría que analizarlo bien cuando ingrese. Por lo que se conoció unos meses atrás, no es tan bueno como se presenta, ¿ya? Y ya lo tenemos, o sea, el 20 y tanto % en el fondo de las pymes, micropymes, están en este régimen. Visto desde afuera, uno piensa que si un dueño de una pyme se lleva todas las utilidades que genera la empresa y lo tiene que pagar a través de su global complementario, podría subir mucho en los tramos. Y ya vimos que para compensar el costo de este proyecto, que es más o menos $1.000 millones, se va a subir los últimos 2 tramos, los de más arriba, en el impuesto de segunda categoría, que es el que pagan las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno desde afuera puede mirar que los dueños de las pymes van a tener que pagar bastante más si es que, en definitiva, ellos tienen que pagar todo en vez de la pyme como empresa. Lo que pasa, Nicolás, es que las personas que están, o las pymes que están en régimen transparente, por lo menos en el fondo, ya están en un tramo que es muy bajo o están exentos. Y además, las pymes que están en régimen general, digamos, régimen general pyme, que es el 14D3, ellos están en un régimen que es 100% integrado y la tasa promedio de ese régimen es un 10,62%. Y aquí la minuta está proponiendo un 20%. Y que sea entonces, así, la verdad, un 20% que suba, pero a partir de 2028. Del 2028, en el fondo, que es la norma transitoria que se aprobó en la ley miscelánea. La verdad es que si uno mira en el fondo régimen transparente, este monotributo, y acá en el fondo se supone que es para incentivar la formalización, por lo tanto, habría que mirar bien el informe financiero. No veo en el fondo cuál sería el costo para el gobierno, gasto tributario, de transferir pymes de este régimen general pyme, que es el 14D8, en el fondo, que hoy día está en una tasa de este año 12,5, ¿no es cierto?, el año 2028 o 15, ¿cuál sería el costo de transferir estas pymes en el fondo a un régimen transparente? Para mí no lo hay. Por otro lado, si se incentiva en el fondo la formalización,
son empresas que no estaban pagando o personas que no estaban pagando. Y en tercer lugar, habían pymes, el 22% en el fondo, que estaba ya en régimen transparente. Recordemos que las micro, pequeñas y medianas, las micro, pequeñas y medianas empresas en el fondo se dividen, ¿no es cierto? Pero las micro están en un régimen o sea, una tasa que es exenta o que pagan el 2%. O sea que no sé, no está el informe financiero, y ahí aprovecho de mencionarte en el fondo que esto fue lo único que presentó el gobierno ayer, esta minuta, sí, y que el proyecto entendemos que aún no se ha presentado, porque a las 5 de la tarde el día de ayer aún no se había presentado. Algo que llama la atención también es que se eliminan exenciones para los fondos de inversión públicos. Me imagino que PwC debe tener como clientes empresas que tengan estos fondos. No sé si ya es algo que estén conversando con ellos. Sí, es algo que estamos conversando. Esta norma ya estaba incluida en el proyecto que se rechazó en marzo de 2023. Y la verdad es que en la minuta se habla de que esto era una propuesta, en el fondo, que ya estaba en el año 2021, cuando hizo el ministro Briones esta reunión con los economistas y envió, solicitó a la OCDE y al FMI analizar todas las exenciones y los regímenes especiales que tenía nuestro país. Y la verdad es que las economistas no estaban por la unanimidad de eliminar, ¿no es cierto?, las exenciones de los fondos de inversión. Acá hay que distinguir los fondos de inversión privados y los fondos de inversión públicos. En el mundo, los fondos de inversión públicos tienen regímenes especiales, porque detrás hay múltiples, en el fondo, inversionistas, como por ejemplo los fondos de pensiones. Por lo tanto, si estamos en el fondo pensando en que necesitamos crecer, la verdad es que esto no parece muy buena idea. Eso, por ejemplo, yo estaba viendo una entrevista en Pulso del presidente de la ACAFI, de la Asociación de los Fondos de Inversión, y señala que esto podría impactar en un objetivo también país, que es profundizar el mercado financiero. Me imagino que quizás por ahí debe ir un poco también la visión de quienes trabajan con ustedes. Sí. Sí, y como te comento, por ejemplo, los fondos de pensiones en algunos países incluso no son contribuyentes de frentón, porque los fondos de pensiones a su vez tienen como respaldo miles de ahorrantes, miles de inversionistas. Entonces los países tienen ciertos incentivos y ciertas exenciones. En nuestro caso, los fondos de inversión público no son contribuyentes de impuesto de primera categoría y tributan con un 10% los beneficios netos, en el fondo como las utilidades que puedan remesar, y a su vez tributan en un 10% las ganancias de capital. Creo que la verdad es que siendo parte de lo que se rechazó en marzo del 2023, creo que, y en la tarea que estamos de crecer y de invitar a inversionistas, creo que no es muy buena idea. Hablemos un par de minutos, Loreto, de el impuesto de segunda categoría, especialmente en los dos tramos más altos de ingreso, que se les subiría su cobro. Por ejemplo, para quienes reciban ingresos, es decir, salarios, dinero por si emiten boleta de honorario, reciben bono, etcétera. Para las personas que reciben de 8,2 a 10,2 millones al mes de ingresos, su impuesto se sube de 35 a 38%. Y para quienes reciban más de 10,2 millones de pesos mensuales, quedan afectos a la tasa de 40%. Aquí sí que me imagino que ya empezaron a recibir muchos llamados por parte de sus clientes, Loreto. Sí, bueno, esto ya estaba también en el proyecto de reforma anterior, ¿no? Esto tampoco es nuevo. Entonces, lo que a mí me gustaría, obviamente, es revisar, como te digo, este informe financiero, que no está porque el proyecto no ha ingresado, para ver qué compensa con qué cosa, en el fondo. Porque la verdad es que cuando hablamos, en el fondo, de estos tramos de impuestos personales que se van a subir, estamos hablando, entiendo, solamente de las rentas del trabajo, llámese dependientes o independientes, pero no las rentas de capital. Recordemos que la reforma que se pretendía presentar, ¿no es cierto?, con este impuesto a los dividendos, etcétera, finalmente esto no va a estar incluido acá. Entonces habría que ver cuál es la tasa con la que quedan, en el fondo, hoy día las rentas de capital están en 44, 45, en la máxima,
y ahora se le estaría subiendo a las personas, ¿no es cierto?, hasta el 40%. Esto es algo que ya estaba anunciado, que ya estaba en el proyecto anterior, el de marzo del 2023, y la verdad es que, bueno, frente a eso en el fondo no hay mucho que hacer, digamos. Y ahí, Loreto, sí, una pregunta antes de terminar la conversación. ¿Es algo que recaude mucho, es efectivo o es algo más simbólico este tipo de propuesta? No, yo entiendo que recaudaba, pero no sé en qué nivel, porque como los cálculos anteriores estaban, digamos, combinados con este impuestos dividendos y combinaba también, recordemos, con la rebaja de tasa de primera categoría, yo entiendo que sí recauda, pero no sé si mucho, la verdad, no he visto los cálculos. Loreto Pellegrí, socia de Tax and Legal de PwC Chile, muchas gracias por acompañarnos esta mañana intentando esta primera comprensión de otra reforma tributaria que tenemos en nuestro país. Que tengas un excelente martes. Igualmente, adiós. Muy bien, terminamos la agenda económica AM de este martes. Yo los invito a que nos acompañen en la edición PM a partir de las 7:30 de la tarde. Tendremos todos los detalles del Salmon Summit, que va a reunir a Janet Jara, José Antonio Cast y Evelyn Matei. Tendremos un despacho de Columba Eichholz, que está allá en Frutillar, donde se desarrollará este evento. También estará con nosotros el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que ya se reunió con los mismos 3 candidatos. Así que vamos a ver sus impresiones de estas reuniones. Esto y más en Agenda Económica PM a las 7:30 de la tarde. Yo me despido, pero les invito a que sigan con nosotros. Ya viene CNN Chile Radio.